Capítulo 13. La tentación del sexo ilícito. Para empezar, me dijo, eso de acostarse con el novio no es cosa nueva. Se ha hecho desde siempre, así que tu generación no tiene nada que enseñarle a la mía. Le resultaba difícil revelarme sus hierros, pero ya no podía detenerse. A los 15 años, perdí la cabeza con uno de mis profesores. Él me llevó a conocer la sexualidad. Luego supe que era casado, me abandonó. Fue mi gran secreto. A los 20 años me volví a enamorar, esta vez de un amigo de la familia. Estaba segura de haber hallado el príncipe de mis sueños y me entregué de nuevo sin condiciones. Aun cuando él me confesó haber tenido relaciones íntimas antes, yo le juré que era virgen. Hice una larga pausa, con la vista perdida en sus evocaciones. Ambos estábamos muy solos y desesperados por hallar pareja, así que tuvimos sexo antes de casarnos, continuó. Los jóvenes de aquella época poseíamos la misma cantidad de hormonas que ustedes, pero había mucho menos promiscuidad y el sexo sin amor era poco frecuente. Se detuvo. Me di cuenta de tener la boca abierta. ¿Estaba hablándome de mi padre? Sigue, por favor, rogué en mis adentros. Era preciso enlazar de una vez por todas los elementos inciertos de mi verdadero origen. Nuestro noviazgo fue corto. Nos unimos en matrimonio. Sin conocernos a fondo, fracasamos. Un abismo de diferencias mentales nos separaba. Él devoraba tratados de ciencias, coleccionaba libros, impartía clases de química en escuelas superiores y cuando le quedaba tiempo experimentaba uniendo compuestos en un laboratorio que improvisó en la casa. Yo, en cambio, detestaba el estudio y la lectura. Solo me desenvolvía bien en reuniones sociales y haciendo deporte. Nuestros valores se repelían. Yo religiosa, él libre pensador. A mí me agradaba bailar, ir a fiestas, convivir con gente, mientras él, bastante huraño, detestaba las reuniones y prefería estar solo. Yo hablaba fuerte, rápido, de 1000 cosas a la vez. Él conversaba despacio, en voz baja. Creo que nunca nos comunicamos de forma eficiente, excepto cuando hacíamos el amor, pero eso duró poco, era difícil de creer, de modo que entre mis padres existió la atracción química pero no la intimidad emocional, ni la correspondencia intelectual. Observé a mamá, era una mujer alta y delgada, a una edad llamaba la atención por su insituada belleza y buen cuerpo. Me imaginé, 20 años antes debió ser muy sensual. Mi papá llegó a darse cuenta de que le mentiste respecto a la virginidad, le pregunté. Sí, se lo confesé después de la luna de miel. Le produjo un gran malestar, no tanto por el hecho de no haber sido virgen, sino por el hecho de haber sido deshonesta con él. Dedujo que mi entrega era pensada, estratégica, que si había sido capaz de ocultarle algo tan íntimo, seguro le ocultaría cualquier cosa. A partir de entonces, la relación empeoró. Cada día aumentó su carga de trabajo y yo me fui alejando poco a poco de él. Pude decirse que mi vida era la encarnación humana del cuento de la Cenicienta, una muchachita sin educación que toda la vida se dedicó a fregar trastes, lavar ropa, desinfectar pisos, unida a un príncipe acostumbrado a las fiestas, a la nobleza, excelsas, viandas, arte refinado, un matrimonio destinado a la absoluta desdicha. La historia se cortó justo a tiempo, antes de que sobreviviera la evidente tragedia. Pero la vida no se interrumpe con un frecuente y fueron felices para siempre. La vida continúa y sin buenas bases la felicidad se acaba pronto. Un viso de intensa emoción acompañó las últimas palabras de mi madre. ¿Y vas a decirme que te acostaste con la persona equivocada por culpa del sexo? El sexo es un anzuelo extraordinario, repuso. Te pesca, te hace perder objetividad, pero no es culpable directo de los malos matrimonios. El problema está en los noviazgos superficiales. Las parejas se casan pensando que lo más importante en la relación es la atracción física. Se unen sin conocerse a un nivel profundo. Pero qué concepto tan similar al de la revista, sonreí. No cabe duda de que todos los seres humanos, cada cual por su camino, tenemos que llegar tarde o temprano a las mismas verdades. Yo siempre creí que nuestra vida se vino abajo cuando mi padre murió, pero no fue así, ¿verdad? Los problemas empeoraron antes, asintió muy despacio. Hay muchas cosas que desconoces, Efren. En su gesto había una tensión evidente, pero a la vez podía identificarse un fuerte deseo de hablar, de deshacerse al fin de esa secreta carga que le había acompañado durante tanto tiempo.
Un año después de casarnos, continuó, nació tu hermana, Marieta. Su llegada nos hizo pensar que era la clave para triunfar en el matrimonio. No está tanto en ser afines como dos mitades de naranjas, porque eso jamás ocurre, sino en tener buena disposición y sincero deseo de acoplarse. Traté de tomarle gusto a su calma, a su música clásica, y él procuró disfrutar mi alegría, mi hiperactividad. Hubiéramos podido salvar nuestro matrimonio, de no ser por lo que ocurrió cuando naciste tú. Marieta ya tenía 5 años. Me hallaba casi al borde de la silla. Era evidente que aunque no me lo confesara, que mi venida a este mundo fue accidental. Tal vez estaba a punto de escuchar la verdadera razón de mi existencia. ¿Yo fui la causa del divorcio? No, se apresuró a responder. Después del parto, las mujeres solemos sufrir una crisis emocional muy fuerte. Y a los 2 meses de tu nacimiento, tu padre se vio precisado a hacer un largo viaje de trabajo. Un día que yo estaba sola en casa, tuvimos una variación de voltaje. Varios apartados se descompusieron. Llamé a la compañía de luz y a las pocas horas un empleado de mantenimiento nos visitó. El tipo se portó muy amable y mientras revisaba los desperfectos hizo un trabajo eficiente. Aunque ocupó toda la tarde en ello, terminó cerca de las 9 de la noche. Estaba cansado y en su gesto había algo que yo clasifiqué como una chispa de vida. Lo invité a cenar. Me trató como una dama, elogió mi comida, mi aspecto físico, la pulcritud de mi casa y se sentó a escuchar con paciencia los problemas que le platiqué, aceptando y valorando mis opiniones. Me visitó varias noches seguidas, aunque alguna vez llegué a imaginarme siendo infiel. No andaba en busca de aventuras amorosas, pero me sentía tan sola, tan poco apreciada, tan necesitada de un desahogo emocional, que cuando ese hombre me sonrió, me dijo que le gustaba y se acercó para tomarme, cerré los ojos para no pensar y dejé que las cosas continuaran. Al romperse el recipiente que guardaba nuestra buena conducta, los principios comienzan a fugarse. Lo difícil es robar la primera vez, matar la primera vez, adulterar la primera vez. Después es más fácil. Hizo una pausa para limpiarse la cara. La visita del electricista se volvió habitual. Continuó despacio. Aún después de que tu padre regresó del viaje, mantuvimos nuestro romance oculto. Me dejé envolver otra vez en el delicioso humo de las emociones que origina el sexo fuera de lugar y de momento. Curiosamente, esa relación prohibida me producía sensaciones similares a las que me produjeron las relaciones sexuales, también prohibidas, que tuve antes de casarme, la percepción de peligro, la angustia de saberse haciendo algo delicioso pero vedado. Son muy similares cuando se es infiel dentro del matrimonio a cuando se tiene antes de él. Alguien que cede a la tentación de joven es más propenso a ceder a ella cuando es adulto. Se detuvo. Su vista estaba extraviada en la contemplación de recuerdos desaterrados, la mía desorbitada, ensamblada a las escenas de ese ayer incierto del que yo provenía. No quiso detallar la forma de su infidelidad, fue descubierta. A cambio de eso, expresó las conclusiones a las que había llegado muchos años después. Por muy liberales y modernos que sean los cónyuges, cuando uno de ellos engaña al otro, se causan daño irreparable. La infidelidad es una evasión. Resulta más fácil intimar con un ajeno que enfrentarse a los problemas de una vida matrimonial deteriorada y luchar por soluciones. Pero hay quien puede mantener el secreto de sus relaciones ilícitas durante años, opiné. Eso no es cierto. Resulta imposible llevar una doble vida por mucho tiempo. A mí me consta. Uno puede engañarse a sí mismo, creyéndose capaz de querer a dos personas a la vez, y se puede tratar de ocultar su aventura para salvaguardar el matrimonio y a los hijos, pero no es posible acostumbrarse al remordimiento, a la distracción, al desequilibrio funcional que sobreviene en estos casos. Cuando se está atrapado en una relación de infidelidad, se viven tensiones que no puedes imaginar. Se merma la eficiencia en el trabajo, la confianza en uno mismo, el desenvolvimiento social, la lucidez mental. Y como es lógico, ese desequilibrio desenmascara el engaño. El cónyuge se da cuenta antes de tener las pruebas suficientes y el hecho le causa una herida tan profunda e irreparable que su dolor no es susceptible de alivio con ninguna explicación.
Las promesas de confianza y honradez mutua quedan pisoteadas. La infidelidad es traición en grado superlativo y desencadena un holocausto matrimonial del cual no será fácil reponerse. Además, cuando el cónyuge infiel se da cuenta a solas de su nueva pareja y la relación entre ellos se deja ver prohibida, el encanto se va, la emoción se esfuma, la pasión se desvanece. Créemelo, rara vez verás en la televisión o en el cine una escena erótica protagonizada por el marido y mujer, porque lo que enciende la sangre de modo explosivo son las aventuras prohibidas. El tentador, lo tentador en el ser humano no es el sexo entre sí, sino el sexo fuera de matrimonio. Me quedé quieto y callado durante un buen rato. Nunca se me había ocurrido pensar eso, quizás porque no tenía la referencia de ser casado. Una cosa sí era cierta: los jóvenes podíamos aprender mucho de los adultos, aunque tuvieran el terrible defecto de ser nuestros padres. Termina de contarme, ¿qué pasó con mi papá cuando se percató de tu engaño? Se fue de la casa. A él le disgustaban las discusiones y los problemas. Rentó un departamento cerca del Instituto de Investigaciones Químicas de la universidad y se sumergió en sus estudios para olvidar, de la misma forma que otro hombre se hubiera hundido en el alcohol. Solo supe de él cuando el abogado fue a verme con los documentos de divorcio. Firmé sin pensarla dos veces. Para ese entonces, el empleado de la compañía de luz ya se había mudado a vivir con nosotros. Mi padrastro Luis, murmuré comprendiendo al fin de quién se trataba. Mamá bajó la cabeza avergonzada. El solo hecho de mencionar ese nombre era motivo de apresión y enojo. Se trataba de la parte oscura de nuestra vida, el capítulo negro que habíamos tratado a toda costa de olvidar. Tenías apenas 2 años de edad y tu hermana 7 cuando me volví a casar. Tampoco conocía en un nivel profundo a mi nuevo marido y las sorpresas no se dejaron esperar. Luis era un misógino. En cuanto tuvo el control de todas las circunstancias, comenzó a tratarme con violencia. Me agredía por los detalles más insignificantes, se burlaba de mis errores, me hacía quedar en ridículo frente a otras personas. La brutalidad era su arma preferida. Todos en casa aprendimos a tenerle miedo, temblábamos en cuanto llegaba, pues sabíamos que encontraría alguna excusa para empezar a gritar. No me cabía en la cabeza que un amante tan perfecto se hubiese convertido en un marido tan detestable. En la cama se mostró sádico, egoísta y desconsiderado. No puedes imaginarte cómo cuánto lloré al darme cuenta de lo terrible que fue ese giro en mi vida. Pero el ser humano es así, hijo. Nunca está conforme con nada. Siempre cree que le está yendo mal y sueña con cambiar lo que permanece por algo mejor. Qué forma tan errada, tan irresponsable, tan inmadura de vivir. Valoramos lo que tenemos solo desde que lo vemos perdido. Somos a tal grado tan ingenuos que le damos la espalda a lo nuestro, sin saber que la mina de diamantes con la que tanto soñamos se encuentra en nuestra casa. Para hallarla, solo requerimos esforzarnos. La felicidad se da a la lucha por la familia, por el trabajo, por el país que tenemos, no porque sean mejores, sino porque nos pertenecen, porque a la vez formamos parte de ellos, porque son nuestros. Caray, me sentí tan mal por mi ingratitud. Esa madre no era perfecta. Cambió una esposa inteligente y noble por otro bruto y agresivo. A mi hermana y a mí nos quitó un buen padre para darnos un pésimo padrastro. Tenía muchos defectos, había cometido cualquier cantidad de errores y yo sabía desde muy chico, pero era mi madre, me pertenecía y yo de alguna forma le pertenecía a ella. Sentía el llanto se acumulaba en mis lagrimales. Cuántas veces la juzgué con crueldad, cuántas veces deseé haber sido engendrado en el vientre de otra mujer, qué injusto había sido. Hasta entonces comprendí que, aunque existían personas más inteligentes, más hermosas, más maduras, yo no debía amarla a ella por sus cualidades, sino porque era mi madre. Me puse de pie y caminé para sentarme a su lado. No tenía palabras para pedirle perdón, ni tampoco hallé los vocablos apropiados para consolarla, así que solo la abracé, primero con cautela y luego con mucha fuerza. Estuvimos enlazados un buen rato sin decir nada. Después de unos minutos nos separamos. La noche estaba muy avanzada, pero
Yo no quería irme a mi cuarto, deseaba acurrucarme en su regazo, como lo había hecho cuando mis ojos de niño detectaban sombras en la semioscuridad. Tratando de calmarla, quise cambiar un poco el tema. Le tomé la mano y le pregunté, dices que lo verdaderamente tentador no es el sexo, sino el sexo fuera del matrimonio, y estoy de acuerdo contigo. Lo he sentido, pero ¿es posible vencer un deseo tan incontrolable? Sí, sí lo es, solo que se requiere cultivar el ámbito de reflexionar y manejar las ideas. ¿Qué tienen que ver las ideas en todo esto? Todo. ¿Sabes cuál es el origen sexual más poderoso del ser humano? El cerebro. Cuando una aventura se hace realidad es porque ya estuvimos imaginándola durante mucho tiempo, así de simple, Fred. No tienes que acostarte con la persona equivocada para que se desencadene el desequilibrio. Basta con imaginarlo, con dejar volar la ilusión y recrear en tu mente la extraordinaria que sería un encuentro íntimo con ella. La mente es capaz de crear verdaderos escenarios y representar cuadros súper excitantes al grado de hacerlos parecer reales. Entonces las fantasías toman forma de sentimiento y de deseos amorosos. Y esto, tarde o temprano, se materializa. Por lo tanto, la clave está en evitar imágenes sensuales. Bueno, somos seres humanos y tenemos sangre en las venas. Es natural reaccionar a los estímulos del medio y tener ideas eróticas furtivas. Lo malo no es tenerlas, sino abrirles la puerta central del pensamiento, invitarlas a pasar, a no ponerse cómodas y platicar con ellas durante largos e insanos periodos, en vez de distraerse con fantasías sexuales. Las personas de más valía reflexionan a fondo sobre las consecuencias, piensan con juicio realista y sereno, entonces se dictan a sí mismos un código de normas y definen lo que quieren para su futuro. Si no te has detenido a pensar en tu propósito vital, en planear lo que te conviene antes de que la tentación llegue, reaccionarás a ella conforme a tus emociones del momento, y en cuanto te des cuenta, el error será demasiado tarde. ¿Tú te detuviste a prever, a planear de antemano tu propósito vital? Por supuesto que no. No te has dado cuenta de lo que trato de explicarte. Soy una mujer fracasada, hecha a perder mi vida y la de mi familia por no prever antes de que se me presentaran los problemas. A nadie le gusta planear cosas desagradables y por eso, cuando éstas ocurren, no sabemos qué hacer. Yo nunca creí tener la oportunidad de serle infiel a mi marido. Así que cuando la tuve, me hallé ante ella, desprevenida e indefensa. El mayor éxito de la tentación es su ataque sorpresivo. Para vencerla es preciso visualizarla antes de que llegue y tomar la decisión de lo que harás cuando esté frente a ti, porque llegará Efren, tarde o temprano. Y si te toma desaprevenido, es seguro que no podrás evitar caer en su cautivadora trampa. Me separé un poco de ella. Era curioso que por criticarla y menospreciarla hubiera desperdiciado su sabiduría durante tanto tiempo. Sin embargo, en ese momento tenía urgencia de que me hablara de otras cosas. Aún quedaban muchas cosas que preguntarle sin responder. Le formulé con cierta vehemencia todas juntas. Pero acaba de contarme, mamá, ¿cuál es la razón por la que huimos de mi padrastro? ¿Por qué se fue Marieta de la casa? ¿Cómo murió? ¿Qué pasó con mi padre? No contestó de inmediato. Revivir aquello le causaba un evidente malestar. Su voz ya sonó decidida y fuerte. A decir la verdad, apenas logré escucharla. Luis empezó a tomar, y cuando su estado de ebriedad era grave me golpeaba. Sí, le quité la palabra con un inaudito coraje. También nos golpeaba a Marieta y a mí, y tú me limitabas a lamentarme, no te defendías. En mi mente infantil razoné que los hombres tenían derecho a gritar, a exigir, a imponer sus ideas, mientras que las mujeres eran desvalidadas e inferiores. Comencé a sentir lástima y desprecio por el sexo femenino. Hubo un largo silencio. Muchas verdades estaban saliendo a flote en ese cuarto y con ello reflexiones importantes. Tal vez ese inicio precoz de mi sensualidad, acompañado siempre, fue un cierto egoísmo masculino y aprovechamiento de la fragilidad de la mujer. Tenía su origen en los modelos recibidos cuando era niño.
Marieta no huyó de la casa, ni ha fallecido como piensas. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué había dicho? ¿Mi hermana seguía viva? ¿Y dónde? La conmoción producida al escuchar eso me dejó petrificado, sin habla. Palabras de reclamo y enojo quisieron bullir, pero no se atascaron en mi garganta. Tu hermana comenzó a desarrollarse como señorita a los 11 años de edad, y esto llamó la atención de Luis. Cuando estaba borracho la molestaba, la tocaba, y un día, Dios mío, mi madre se detuvo, se le dificultaba sobremanera hablar, pero yo comenzaba a sospechar de lo que había ocurrido antes de que ella lo aclarara. Llegó ebrio a la 1 de la mañana y se fue directo al cuarto de la niña. Todos dormíamos. Se quitó la ropa y se metió en la cama de la pequeña. Marieta se despertó cuando ya había sido desvestida. Alcanzó a gritar antes de que su padrastro le tapara la boca. Al oírla desperté y me levanté para correr a su habitación. Por profunda Por fortuna, no estaba con llave. Tú me habías visto callar, llorar, resignada a los abusos de Luis, pero no me viste esa noche peleando como una fiera. Ataqué a mi marido con uñas, objetos, dientes, presa de la desesperación y furia que solo una madre puede experimentar al ver a sus hijos en peligro. Él me golpeó la cara, pero yo le hice añicos sobre su cabeza un pesado florero de cristal, cortado y desvanecido, bañado de sangre. ¿Alcanzó a violarla? No, no logró consumar el acto, pero la lastimó mucho. Tu hermana era niña, salí del cuarto con ella. Estaba asustada y temblaba por un ataque de nervios. Yo actué rápido. En mi mente solo existía el pensamiento de ponerla a salvo. Llamé al teléfono por un sitio de taxis. Cor- Cerré el doble de llave la habitación en la que tú dormías. Tomé mi libreta de direcciones, vestí a Marieta y salí con ella en cuanto el coche llegó. Fuimos directo a la universidad. No conocía el departamento de tu padre, pero el domicilio, el chofer me llevó hasta él. Bajamos del automóvil y le pedí al taxista que me esperara. Toqué el timbre durante varios minutos. Era más de las 2 de la mañana. En cuanto tu padre me abrió, lo abracé llorando y le dije que me llevaba a la niña para que se hiciera cargo de ella por un tiempo. Él se asustó mucho, encendió las luces y me exigió que le explicara lo que había pasado. Lo hice. Abrazó a su hija, me reclamó el incidente como si yo fuera responsable y me dijo que los niños debían vivir con él. Después de un rato se calmó y en su mirada creí detectar una chispa de perdón. Pero toda esperanza se esfumó al momento de que me di cuenta de que había una mujer en su recámara. Me despedí de Marieta con un fuerte abrazo y salí del departamento. La vivencia de esa noche fue lo más parecido al infierno. Me sentía sola, arrepentida, desamparada, temerosa. No solo existía el peligro de enfrentarme a la justicia en el remoto caso de que Luis hubiera fallecido por el golpe, ahora también temía por la reacción de tu padre, que con justo derecho podía tratar de arrancar de mis brazos lo único que me quedaba en la vida, mi hijo pequeño. Y por si lo anterior fuera poco, en caso de que Luis se recuperara, resultaba evidente que se vengaría de mí. Llegué a la casa, deshecha, en llanto, arrepentida de haber abandonado a Marieta, pero inmersa en una ducha interna por resignarme a lo que había sido lo mejor. Su padre los cuidaría bien mientras viviera. Volví a pedirle al taxista que me esperara en la puerta. Subí corriendo. Luis seguía en el suelo, justo donde lo había dejado, con la boca abierta, sin sentido. No me acerqué a tocarlo, pero su postura grotesca me hizo pensar que había muerto. Preparé una maleta con lo indispensable, te tomé en mis brazos y bajé como pude para volver a subir al carro y huir. Fuimos directo a la central de autobuses. Compré boletos para la ciudad más lejana que pude, sin importarme cuál y cuándo despertase. Despertaste, ya estábamos muy lejos. Te dije que tu hermana se había ido de la casa. Todo estaba bien y que en lugar al que íbamos, Luis no nos encontraría. Lo último era cierto. En cuanto a lo demás, no pude explicártelo.
Era posible saciar tu curiosidad infantil con historias menos crueles que la verdad. Fue terrible llegar a un poblado desconocido y buscar hospedaje. Llevábamos poco dinero, pero hallamos un buen cuarto en renta y a los pocos días conseguí trabajo como secretaria. En la huida se perdieron tus papeles y los míos. Lo primero que hice en aquel pueblo fue intervenir todo lo que llevaba en comprar a un juez para registrarte con nuevos datos. Yo también adquirí identificaciones falsas y recomenzamos una nueva vida. Empezamos desde abajo. Todas las noches me dormía rezando por tu hermana y por tu padre. No te imaginas cómo envejecí en esos días. Sí lo imaginaba. Mamá se quedó muy quieta, con la vista extraviada, al rememorar los detalles de su tragedia. También despertaron en ella los sentimientos de angustia, desesperación y pánica que sufrió al vivirla. Quise abrazarla y pedirle que olvidara todo, que descansara, que eso había quedado muy atrás, que la terrible historia ya no nos afectaría más, ni a ella ni a mí. No sabía cuán equivocado estaba respecto a eso. El pasado se había levantado gigantesco, monstruoso, para guardarme con sus impresionantes garras a la vuelta del camino, pero yo aún lo ignoraba.